El Exorcista es considerada por muchos la película más terrorífica de todos los tiempos. No en vano ostenta el récord de recibir más llamadas de emergencias dentro del cine de gente que veía las películas, llegando a vomitar, marearse e incluso sentirse poseídos en mitad de la proyección. Numerosos sucesos extraños y perturbadores rodean esta película, de la que este año se cumplen 50 años. Y con la llegada de su secuela directa, que llega a las salas de cine este próximo viernes, veamos unos cuantos datos y curiosidades sobre El Exorcista. Antes de contactar con William Friedkin, Warner Bros. Contactó con Alfred Hitchcock para que dirigiese la película, pero al rechazarla tuvieron que buscar sustituto y optaron por preguntarle a Stanley Kubrick, el cual también rechazó la propuesta. Más tarde dijo que había quedado impresionado con la película y quizá por ello, años más tarde, dirigiría otra grandiosa película de terror, que es El Resplandor. Here's Johnny. En cuanto al casting, el estudio quería a Marlon Brando, pero Friedkin fue tajante con eso, diciendo que si contrataban a Brando sería una película de Brando y no la película que quería que fuera. También se consideró a Jack Nicholson, pero teniendo en cuenta su cara de loco, digo yo que no les convenció como cura. Audrey Hepburn fue otra que estuvo sobre la mesa, pero la veterana actriz dijo que solo participaría si se rodaba en Roma, cosa que hubiese complicado muchísimo la producción, ya de por sí complicada. La búsqueda de la actriz para interpretar a Regan fue otro quebradero de cabeza. Friedkin llegó a pensar en realizar un casting de enanos adultos y olvidarse de movidas, pero por suerte se cruzó con Linda Blair, que le encantó. Lo más curioso de todo esto es que la agencia de representación que tenía Linda decidió no recomendarla. En cambio, mandó a 30 niñas más a hacerla, y fue la propia madre la que la llevó al casting al final. Una vez tuvieron el elenco listo, se decidió rodar en Nueva York en vez de en los estudios de Los Ángeles, por una simple razón de que allí las leyes de trabajo infantil no eran tan estrictas y permitían a Blair estar rodando mucho más tiempo. El rodaje de El Exorcista es considerado por muchos el rodaje maldito. Unas semanas más tarde de comenzar el rodaje, todos los sets se prendieron fuego de forma repentina, menos la habitación donde habitaba el demonio, el de Regan. Esto provocó 6 semanas de retrasos en el rodaje y que a día de hoy se sigue sin saber la causa de aquel incendio. Del fuego al hielo. La habitación de Regan tenía que estar fría para rodar algunas escenas, por lo que el director insistía en dejar la habitación a temperaturas bajo cero, lo que provocó que muchas personas enfermaran, tanto que tuvieron que montar un cuarto caliente expresamente para que la gente que estaba en el cuarto de Regan se pasara allí para calentarse rápidamente. Pero el problema no termina ahí, porque la máquina de aire acondicionado no hacía más que estropearse, lo que llevó a tener que parar el rodaje una y otra vez. Y es que en el momento en el que las cámaras se encendían, la habitación no tardaba en calentarse, por lo que hubo más retrasos aún. De hecho, si nos fijamos bien, podemos ver el detalle de que, al igual que respiran los actores y vemos su aliento, el muñeco que gira la cabeza 360 grados también lo hace. Fue idea del director de fotografía Owen Roizman y que los de efectos especiales hicieron inmediatamente. El maquillador Dick Smith, responsable de la cabeza, lo llevaba cada día a su casa después de que lo dejara por una noche en el set y lo recibiera llena de grafitis al día siguiente. El sonido del crujir al girar de la cabeza fue lograda girando hacia adelante y hacia detrás una billetera vieja y agrietada. Muchos efectos de sonido demoníacos que se escuchan a lo largo del metraje son animales que están siendo sacrificados en el matadero. Todos los efectos visuales se crearon en cámara, incluyendo la aparición de Ayúdame en el torso de Regan. Esto se logró con una réplica de látex del vientre de Blair y una reacción química que, puesta al revés, parece que las letras florezcan de su tripa fruto del demonio.
El demonio que no se nombra en ningún momento se llama Pazuzu, conocido por traer hambruna durante las estaciones secas y langostas en estaciones lluviosas, el rey de los demonios del viento. Es por ello que al inicio de la peli podemos ver que la ventana de la habitación está abierta. El demonio acaba de entrar. El objetivo del demonio parece ser el padre Carras, que se puede observar en este diálogo que mantienen entre los dos. Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar display of power, Karras. Donde termina diciendo que un exorcismo les uniría. What an excellent day for an exorcism. You'd like that? Intensely. But wouldn't that drive you out of Reagan? It would bring us together. You and Reagan. You and us. Podemos ver que los dos se conocían desde antes escuchando la cinta de voz del demonio, donde Pazuzu dice Merrin 2 veces, que es el nombre del exorcista. En cambio, el nombre de Regan proviene de la mitología nórdica, que fue un rey diabólico y malvado experto en las artes oscuras. Ellen Burstyn sufrió una lesión permanente cuando un arnés la tiró con demasiada fuerza hacia atrás. Se dice que la actriz le dijo al director que fuese suave, ya que en cada toma le dolía más, a lo que Friedkin no hizo caso y le fracturó el coxis. Linda Blair también se fracturó la espalda en la escena en la que rebota en la cama, y aparte tuvo que usar lentes de contacto durante toda la filmación que le afectó a la visión. La maldición del exorcista puede que sea real a fin de cuentas. Y por si todo esto no fuera poco, el director es conocido por hacer pasar mal a los actores en sus películas. Muestra de ello es que un día apareció con carne y huevos podridos en el set para crear el ambiente de mal olor. Muchos técnicos se enfermaron y corrieron al baño a vomitar. También solía asustar al elenco con una pistola, disparándola en los momentos más inoportunos. Jason Miller, de hecho, llegó a decirle que era actor, que no hace falta que disparara en su oreja para conseguir una reacción auténtica. Más cosas, el hermano de Max von Sydow murió justo el primer día de rodaje, y el propio actor también cayó enfermo. Un carpintero que trabajaba en el set se cortó 2 dedos con una sierra circular y tuvo que ser hospitalizado de urgencias. Un gaffer perdió el dedo del pie cuando un objeto pesado le cayó encima mientras filmaban en Irak. Y es que, para filmar la escena inicial de la película, el equipo se movilizó hasta Irak. El estudio intentó persuadir a Friedkin de que lo rodase en el desierto de Mojave, dado que Estados Unidos se encontraba en conflicto con Irak, pero el director no cedió. Reunió a un equipo de solo británicos y se les concedió filmar cerca de excavaciones y edificios antiguos con la condición de que enseñasen a los cineastas iraquíes técnicas cinematográficas avanzadas o cómo hacer sangre falsa. Max von Sydow le dio un ultimátum al director, después de que el rodaje en Irak se prolongara más de la semana acordada, y es que el director rodó más de 4 horas de metraje para el prólogo que tan solo abarca 10 minutos en la película. Lo más escalofriante de todo lo ocurrido en este rodaje es que estuvieron conviviendo con un asesino en serie. Paul Bateson, quien aparece en pantalla siendo uno de los radiólogos que ayudan a Regan, más tarde fue conocido por haber mutilado y desmembrado a 6 hombres y tirar sus restos al río Hudson. Estos hechos sirvieron de inspiración para otra peli del propio Friedkin, A la caza, protagonizada por Al Pacino. La película está basada en la novela de William Peter Bradley, el cual ganó $10.000 en el programa Groucho Marx You Bet Your Life de los 50. En él, Groucho le preguntó que qué haría con el dinero, y este le dijo, tomarme un descanso para escribir mi novela. Groucho es mencionado en los créditos finales. La noche que William Friedkin recibió el guión tenía que asistir a una cena, pero comenzó leyendo unas hojas y terminó por olvidarse de la cita. Antes de estrenar la película, Friedkin hizo unos cambios y eliminó ciertas escenas,
cosa que no agradó nada al escritor, que pensaba que esas escenas eran tan necesarias como cualquier otra parte de la trama. Butley llegó a poner una demanda hacia el director y la productora, por no dejarle estar en la postproducción y por no darle el crédito que merecía. Más tarde, en las nuevas versiones, Friedkin cedió y añadió las escenas, y afirmó que la peli así lucía mucho mejor. Los problemas del director no terminan ahí, y es que Friedkin realmente odiaba tanto la música de la película que gritaba a los músicos y llegó a tirar los carretes con los que estaban grabando por la ventana. Todo ello frente al compositor. Y aunque originalmente iba a trabajar con Bernard Herrmann, compositor de Psicosis o Ciudadano Kane, la reunión no terminó bien. Después de ver la película, Herrmann dijo: tal vez pueda hacer algo con esta pedazo de mierda. Algo que no le sentó nada bien a Friedkin, y optó por usar la música que ya tenían. Linda Blair tenía que pasar horas y horas sentada mientras la maquillaban. Es por eso que le pusieron una tele para que se entretuviese. El maquillador Dick Smith dice que acabó odiando la serie The Flying Nun. Los críticos alabaron el trabajo realizado por los maquilladores en Linda Blair, pero no dijeron nada de Max von Sydow, ya que muy seguramente creyeran que era así de viejo. Al igual que yo, he de admitir que creía que tenía esa edad la primera vez que vi la película. Dick Smith, el maquillador, tardaba 3 horas cada día para que el actor de 44 años aparentase tener 89. Hay una escena muy desagradable, entre muchas, en la que Regan vomita al padre Carras. La sustancia utilizada para crear esa textura fue sopa de guisantes, en concreto la marca Andersen, que aunque parezca un chiste, probaron la marca Campbell pero no les convenció. La actriz Linda Blair detestaba tanto las verduras en aquella época que llegó a vomitar realmente en el set. En dicha escena, el vómito estaba preparado para que fuese a parar al pecho de Jason Miller, pero el tubo de plástico falló y lo golpeó en la cara. Su cara de estupefacción y enfado mientras se limpia es totalmente genuina. En entrevistas posteriores afirmó que, aunque en el momento no lo dijo, se cabreó mucho por ese error. Muchos piensan que Linda Blair fue quien puso voz al demonio, pues no es cierto, y es que el equipo de efectos de sonido pasó más de 150 horas intentando modular la voz de Blair para que sonase más satánico, pero al final Friedkin decidió buscar a otra persona. La elegida fue la actriz Mercedes McCambridge, quien ya había ganado un Oscar por Todos los hombres del rey. Para el papel del demonio, McBride insistió en que debía comer huevos crudos y fumar para alterar su voz. La actriz, que había sufrido alcoholismo, también quería beber whisky, ya que el alcohol distorsionaría la voz y crearía esa locura en el personaje. Para grabar la voz, insistió en ser atada tal y como estaba Linda Blair para que sonase de la misma manera, con pies y manos atados a la cama. McBride más tarde reconoció que fue una experiencia horrible que no volvería a pasar, aún más sabiendo que tuvo que demandar a Warner Bros. Para que le diesen el crédito por el papel. William Friedkin dijo que originalmente la actriz no quería ningún crédito, que quería que el público pensase que la voz era de Regan. Al parecer, cambió de opinión y se le cedió ese crédito. Y aunque Linda Blair y Mercedes McBride compartían al mismo personaje, jamás se conocieron en el set. Hay muchas escenas y planos míticos en este clásico de terror, pero sin duda una de las más recordadas es cuando Regan baja las escaleras boca abajo. La llamada Caminata de la Araña fue ejecutada por la contorsionista Anne Miles, que mediante el uso de arneses consiguió el efecto tan escalofriante. Pero para desgracia de Miles, Friedkin decidió eliminar la escena porque era demasiado fuerte y aparecía demasiado pronto en la película. Más tarde se reveló que otra de las razones fue que era imposible de eliminar los cables en la edición. El director negó durante años haber filmado la escena hasta que en el año 2000, para la reedición, se implementó con los cables borrados digitalmente y podemos disfrutar de esa Caminata de las Arañas.
La lengua que mueve de arriba abajo fue moldeada a partir de la lengua de la actriz y fue hecha con espuma de látex. Originalmente la lengua era mucho más larga, tanto que incluso intentaba agarrar a Sharon en una escena. El estudio estuvo a punto de cambiar el título, porque casi nadie sabía qué era un exorcismo en aquella época. Uno de los primeros carteles que se hizo para la promoción era la mano de Regan sosteniendo el crucifijo con el que se masturba, con el lema de Dios ayude a esta chica. Friedkin lo descartó diciendo que la palabra de Dios no podía ser utilizada en el eslogan. Y finalmente se optó por la escena en la que el exorcista llega a la casa, inspirada en las obras de René Magritte, Empire of Light. Para esta escena tuvieron que utilizar tanta niebla que vinieron hasta los bomberos. El avance original que se mostraba en los cines consistía únicamente en imágenes del demonio en blanco y negro. Fue prohibido en varios cines ya que se consideró demasiado aterrador. Los ejecutivos acudían varias veces al set de rodaje y sentían que lo que estaban realizando era una auténtica estupidez. Y una vez terminada y vista, se planteó incluso archivarla y jamás mostrarla al mundo. Suerte para nosotros que no ocurrió eso. El estudio tenía miedo a que la película fuera calificada como X, que significa que ningún menor de 17 años puede entrar a las salas. Sin embargo, para sorpresa de todos, recibió una R, donde los menores pueden entrar acompañados de adultos. Aún así, varias ciudades como Washington o Boston optaron por ponerle una X. Cuando la película se estrenó, varios ayuntamientos del Reino Unido prohibieron la exhibición de la película, y esto llevó a la creación de los autobuses de los exorcistas, donde te llevaban a la ciudad más cercana donde ver la peli. La secuencia de la masturbación fue recortada a 9 segundos y la toma de la estatua profanada de la Virgen María eliminada en el corte que se proyectó en Irlanda. Tanto es el impacto que causó la peli que Linda Blair recibía amenazas de muerte constantes de fanáticos religiosos que pensaban que la película glorificaba a Satanás. Warner tuvo que ponerle guardaespaldas durante los 6 meses posteriores al estreno de la película para protegerla. Los paramédicos no daban abasto con tantas llamadas desde los cines, con gente mareada e histérica. Durante una proyección en la que estaba Ellen Burstyn, la madre en la película, en la escena en la que le hacen la arteriografía a Regan, mucha gente se desmayó. En el pasillo vio cómo una mujer caía frente a ella y acudió a ayudarla. Pero al instante pensó que quizá no sería la mejor idea que cuando se despertase la viese a ella, por lo que pidió ayuda a otra persona. Pero hay quien se desmayó con tan mala suerte de romperse la mandíbula con el asiento de enfrente. Y aunque suene absurdo, demandó a Warner Bros. Por ello. Y lo que suena más absurdo aún es que Warner le pagó una indemnización. Joder, ni tan mal, oye. En otra de las muchas proyecciones, unos chavales deambularon desnudos proclamando que estaban poseídos, mientras que en Roma, un rayo alcanzó una cruz de 400 años de antigüedad situada en lo alto de una iglesia y que cayó en la plaza. En Alemania, un joven de 19 años se pegó un tiro con un rifle después de verse la película, lo que causó que la peli fuese prohibida en todo el país. Fue la película de Warner Bros. Más taquillera y de calificación R, ajustada a la inflación. Linda Blair, con sus 12 años, recibió la nominación a Mejor Actriz de Reparto, pero cuando se supo que la anterior ganadora del premio era la que ponía voz al demonio, ya no pudo optar al galardón. Justo ese año, Tatum O'Neal se llevó el Oscar en la misma categoría, convirtiéndose en la persona más joven en ganarla con tan solo 10 años. Fue la primera película de terror en ser nominada al Oscar a Mejor Película, pero no la ganó. El director de la Academia, George Cukor, criticó duramente la película y amenazó con dimitir si ganaba el Oscar. Más tarde le siguió Tiburón, El Sexto Sentido, Déjame Salir y la que sí ganó, El Silencio de los Corderos.
Una semana después del estreno, debido al éxito que estaba teniendo la cinta, los productores llamaron a Friedkin para que volviese en una secuela. La respuesta del director: ¡diablos, no!, y colgó. Aun con todo lo ocurrido, la peli sigue siendo recordada como un hito en el género de terror y considerada la película más terrorífica de toda la historia. Dale a like si te ha sorprendido algún dato o suscríbete para ser un buen cinéfilo. Nos vemos pronto. Agur.